Amigos, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez deberían estar muy preocupados dentro del chavismo por el ascenso fulgurante y sin piedad de Diosdado Cabello, por esa aplanadora que ha llegado de nuevo a tomar el control en la cúpula del chavismo. Y deberían estar preocupados por lo que está sucediendo en Venezuela con su actual rival, que no tiene límites y ha llegado desatado, y también con algunos casos que lo están comenzando a salpicar, sobre todo a Delcy Rodríguez en España. Se complica y mucho la situación de los hermanos Rodríguez, popularmente conocidos como los hermanos siniestros. En España, ya lo hemos contado, ya lo hemos visto, las escuchas, las llamadas intervenidas por parte de la policía española a la trama corrupta del gobierno español que tenía relación con Delcy Rodríguez son solo la punta del iceberg. Podría haber muchas más conversaciones, mucho más contenido que pudiese comprometer a Delcy Rodríguez. Pero su preocupación principal, por supuesto, debe estar en Caracas, con su archienemigo interno, Diosdado Cabello, tomando en control de todas las cuotas del poder en Venezuela. Pero eso es un tema que vamos a hablar más adelante en el programa. Pero ahora toca analizar una de las noticias de la semana: las escuchas, las llamadas intervenidas de Delcy Rodríguez y ese oro llegado de forma oculta, incógnita, no aclarada a los empresarios enchufados con el gobierno español. Y han aflorado los nervios en el gobierno de España. Hoy, distintos miembros del mismo órgano ejecutivo, distintos miembros del gobierno, han dado una versión completamente distinta de lo ocurrido. Escuchemos algunas de ellas. La primera, Pilar Alegría, portavoz del gobierno. Una parada técnica, por propio, si me permiten, descanso también del personal del avión que llevaba a la vicepresidenta Delcy, pero lógicamente aquí no hubo ninguna reunión porque conocimos que existía esa sanción de la Unión Europea que le imposibilitaba pisar, como saben, espacio Schengen, y por tanto el gobierno imposibilitó y no se celebró dicha reunión. ¿Se dice que se ha cambiado de versión? Esta es la información que les puedo trasladar y la real. Versión número 2, la más descarada, la de Félix Bolaños, que es la mano derecha de Pedro Sánchez. Le preguntan por la llegada de Delcy Rodríguez a Barajas y contesta que la derecha española quiere perjudicar al gobierno. Ustedes siempre dijeron que se habían enterado cuando la vicepresidenta venezolana estaba viajando, y el informe de la UCO revela que el presidente del gobierno estaba al tanto de que se iba a reunir Ábalos con Delcy Rodríguez. Entonces, si puede dar una explicación de por qué en aquel momento no se dijo aquello. Mire, la derecha lleva 10 años intentando ensuciar el nombre del presidente del gobierno. No iban a hacer una excepción con esto. Yo, hoy más que nunca, estoy muy orgulloso de pertenecer a un gobierno que ha sido, que es y que siempre será implacable contra la corrupción. Buenos días. Lo sabía el presidente, ministro. Pregunta de la periodista: ¿las mentiras de Pedro Sánchez en relación con el caso Delcy? Respuesta del portavoz del gobierno español: la derecha no nos quiere, y deja con la palabra en la boca a todos los periodistas. Se da la media vuelta y tan ancho. Sin comentarios. 2020, el entonces ministro José Luis Ábalos, que recibió a Delcy en el avión, daba entonces una versión rocambolesca de lo sucedido en la televisión española. Presten atención. Yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo y de alguna forma también recordarle que no podía entrar en España. ¿Cuánto duró, según usted, el encuentro, saludo, reunión? Pues yo creo que estaría en torno a 20-25 minutos. Hombre, 20-25 minutos es más que un saludo, ministro. Sí, pero no me da tiempo a tratar nada, como comprenderá, tampoco es una reunión. A tratar que no se bajara del avión, que era lo que le habían encomendado. No me habían encomendado eso, sino que me asegurara de que efectivamente no era esa la intención. Pero se da cuenta que lo mismo que yo le he preguntado me lo niega, pero me lo confirma. A mí lo que me dice el ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión parece que, por la información que le había llegado, viajaba también la vicepresidenta de Venezuela. Pero asegúrate de que efectivamente no va a entrar en España. Y subo al avión, yo no la conocía, me dijo que lo tenía claro y que iba para Turquía. ¿Y no se trató ningún otro tema? En absoluto. Y la última versión, la de Pedro Sánchez, dada hace pocas horas en el Vaticano. 2020 versus 2024, ¿así cambia de opinión o así miente el presidente Pedro Sánchez?
La vicepresidenta de Venezuela se dirigía en vuelo privado hacia España. Sobre la vicepresidenta primera de Venezuela pesa una sanción europea que le prohíbe la entrada en territorio legal europeo. Había dos maneras de evitar que esto no sucediera, o que esto sucediera. La primera era generando una crisis diplomática con un gobierno que, al margen, señoría, de las consideraciones que tengamos todos los grupos parlamentarios aquí presentes, pues ostenta la representación oficial de su país ante los organismos internacionales y ante 180 países del mundo. Y la segunda vía de cumplir los acuerdos europeos era hacerlo evitando una crisis diplomática. El señor Ábalos consideró, con muy buen juicio, a mi juicio, que era preferible la segunda vía. Es decir, entre forzar o evitar una crisis diplomática, pues el señor Ábalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. Señor Maroto, ¿dónde está el reproche? Sobre el viaje, o el mejor dicho, no viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España. Mire, la participación del Gobierno de España, y la mía en particular sobre esta cuestión, es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el Gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del Gobierno de España. Decía en 2020 que había enviado a José Luis Ábalos al avión de Delcy Rodríguez para evitar una crisis diplomática entre varios países. Curiosa esta acción, la de evitar una crisis diplomática, porque si ese realmente fuese el motivo, hubiese enviado entonces a quien corresponde, a la ministra de Exteriores, a quien apartó por completo de este caso y envió para solucionar esa supuesta crisis diplomática al ministro de Transporte. Desde 2020 hasta ahora, 4 años después de este escándalo, el gobierno español ha dado por lo menos 15 versiones distintas, 15 versiones sobre un mismo hecho que todavía hoy no se puede aclarar. Y no se puede aclarar, entre otras cosas y como motivo principal, porque nunca se revisaron las maletas que trajo Delcy Rodríguez a España. Nunca se inspeccionaron por órdenes expresas de Delcy Rodríguez, por supuesto, con la complicidad de José Luis Ábalos, hoy destituido, es cierto, y sus empresarios de confianza, entre ellos el máximo responsable, Víctor de Aldama, hoy también encarcelado. Pero las escuchas sugieren una versión completamente distinta a las 15 emitidas y difundidas por el gobierno español. El oro traficado, el oro oculto, ¿dónde están los lingotes? Hasta que no se aclare este punto, no verá la luz la verdadera causa de la visita secreta de Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas en enero de 2020. No se sabe cómo se pagó ni dónde terminó ese dinero. Bueno, amigos, y otra noticia de impacto de esta semana, lo que está ocurriendo en Bolivia con el expresidente Evo Morales. Orden de arresto en contra del exmandatario acusado de trata de personas, de estupro, de acoso sexual contra niñas, adolescentes menores de edad en Bolivia. Y el propio Evo Morales se ha negado a declarar en el caso y ha puesto a los suyos en revuelta. Anuncia cortes de carretera y movilizaciones en todo el país para evitar lo que dice es un linchamiento político, porque efectivamente esta investigación judicial emana de esa confrontación que tiene de forma directa con el actual presidente Luis Arce. Pero las pruebas se multiplican, las víctimas comienzan a hablar cada vez con menos miedo y podemos escuchar el demoledor testimonio de una de ellas. En Santa Cruz y en el Hotel Radisson. Mediante eso, yo le digo a él que estoy embarazada.
Y él me dice que no lo puedo tener a ese niño. Paso a eso, me voy para Santa Cruz y resulta que tengo un accidente en moto, donde una vagoneta sin placa viene y me atropella. Lo llamo al presidente y me dice, veámonos en ese hotel. Ahora quiero decirle, temo por mi vida. Temo por lo que llegue a pasar con mi familia. Porque él, sé que después de todo esto, van a atentar contra la vida de mi familia y la mía. Y pido a todas las autoridades que se investigue el caso. Y ante estas gravísimas acusaciones, ¿cómo se defiende Evo Morales? Pues dice que es parte de su vida privada, que no tiene que dar explicaciones de cuántos hijos tiene ni cuántas mujeres tiene. ¿Es cierto que en 2016 tuvo una hija? Yo te pregunté, ¿cuántos hijos tienes? Lucho, ¿qué dijo? Lucho dijo, no se metan en la familia, no se metan con la familia. La familia es sagrado. Sus defensores esgrimen el mismo argumento en prensa, en entrevistas en televisión y en radio. Es cuestión de vida privada y nadie se debe meter en ello, confundiendo la familia y la vida privada con delitos de carácter sexual muy graves y denunciados ante los tribunales de su país. Y el tema del día, amigos, la batalla silente, civilina, entre dos clanes dentro del chavismo. La de los hermanos Rodríguez, que habían ostentado las mayores cuotas del poder en los últimos años, y la de Diosdado Cabello, que había sido completamente marginado y apartado y que ahora regresa con mucha más fuerza que nunca y, por supuesto, con un largo listado de rivales y de posible venganza que ejecutaría o estaría dispuesto a ejecutar Diosdado Cabello en plato frío. La pugna intestina por el poder entre los Cabello y los Rodríguez no es para nada nueva y se libra a sangre y a fuego con un único propósito, el de heredar el poder de Nicolás Maduro, que ambos bandos dan por hecho algún día, tarde o temprano, va a caer. Nicolás Maduro es consciente que tanto los Rodríguez como Cabello tienen aspiraciones presidenciales, quieren relevarlo dentro del chavismo y ha ido repartiendo poder entre unos y otros para lograr un equilibrio y que ninguno de ellos logre un poder absoluto tal capaz de amenazarlo o de derribarlo. Porque ya lo hemos dicho muchas veces, en el chavismo ahora mismo nadie confía en nadie. Sabedores todos de que no tienen apoyo popular alguno, de que han perdido de forma rotunda las elecciones, las reticencias y la desconfianza son cada vez mayores. Y uno de los capítulos de mayor envergadura fue el protagonizado en 2018, cuando se nombró de forma completamente ilegal esa Asamblea Nacional Constituyente que se haría con todos los poderes del país y que controlaría el nuevo rumbo del madurismo. En ella se disputaba el poder y pugnaban por la presidencia de esa asamblea Delcy Rodríguez por un lado y Diosdado Cabello por el otro, resultando perdedor Cabello tras muchas horas intensas de amenazas, incluidas de tensión máxima entre Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, quien se pudo finalmente imponer. En todas las batallas que dieron los hermanos Rodríguez en contra de Diosdado Cabello desde ese entonces y hasta ahora, han triunfado los hermanos Rodríguez para tristeza y para desgracia de Diosdado Cabello. Una de esas batallas fue la de la Asamblea Nacional Constituyente, pero no la única. Diosdado Cabello quiso y batalló por presidir la actual Asamblea Chavista, que se la dieron también a Jorge Rodríguez. 2-0 para los hermanos Rodríguez. Diosdado Cabello se quedó entonces sin ninguna cuota de poder, que quedaron disminuidas cuando Cabello fue afectado por el COVID y los hermanos Rodríguez fueron desplazando uno a uno a personajes clave de Diosdado Cabello en todas las esferas del poder
en Venezuela. Otra de las batallas intestinas libradas fue la de la Federación Venezolana de Fútbol, donde se mueven cantidades millonarias. Cabello quería controlarla y también los hermanos Rodríguez, y se libró una batalla electoral interna. La de Jorge Silva, un empresario de la industria del pollo, crecido bajo la sombra de Diosdado Cabello, y un joven completamente desconocido y apadrinado por Delcy Rodríguez, Jorge Jiménez. Después de una ardua batalla, terminó imponiéndose Jorge Jiménez, el candidato de los hermanos Rodríguez, que controlan, además del Ministerio de Interiores, además de la Vicepresidencia de la República, de la Asamblea Nacional, también la Federación Venezolana de Fútbol. El entonces candidato títere de Diosdado Cabello, Jorge Silva, denunció irregularidades electorales, vulneración, manipulación de los listados electorales. ¿Le suena? Silva finalmente se dio por derrotado y guardó silencio, al menos hasta ahora, pero no así los tentáculos del poder urdidos, manejados por Diosdado Cabello, porque el padre de Jorge Jiménez, Fenelón Jiménez, había estado salpicado por un enorme escándalo de corrupción investigado por el chavismo. Se trata de ABA, Mercado de Capitales, una entidad financiera que llevó a la ruina a muchas familias ahorradoras y trabajadoras de Venezuela, especialmente de la zona occidental del estado Zulia, y un grupo de empresarios tradicionales de ese estado quebró por completo la entidad y dejó en la calle a muchos ahorradores. Entre el grupo de directivos se encontraba Fenelón Jiménez, el padre de Jorge Jiménez. Fue imputado por la Fiscalía en 2018, pero luego terminó siendo absuelto. Pero Fenelón Jiménez fue señalado por propios medios chavistas. Y hay una web y un perfil en redes sociales llamada La Tabla, un medio controlado por Diosdado Cabello, quien señaló al padre de Jorge Jiménez por ser uno de los encausados, cuyo caso posteriormente fue archivado, recordándolo de esta forma. Conozca a los estafadores fugitivos del caso ABA Mercado de Capitales. Robaron 50 millones de dólares a unas 300 personas. España ya extraditó al tesorero Ernesto Quintero. Desde que se despertó el caso en 2018, hubo un nuevo sobreseído, Fenelón Jiménez González. Ya ven cómo se dirige este medio controlado por Diosdado Cabello al padre de Jorge Jiménez. Estafador, fugitivo y ladrón. El clan de los Cabello también perdió poder y afectó a una de sus piezas más emblemáticas, Iris Varela, que también fue apartada del Ministerio de Prisiones en una jugada también orquestada por los hermanos Rodríguez. Y después de haber barrido, de haber apartado, marginado por completo a Diosdado Cabello, ahora, con más fuerza que nunca, resurge su figura. Y con el control absoluto, total, de todas las policías del país y de los servicios de inteligencia y de contrainteligencia. Es decir, hoy día Diosdado Cabello tiene el poder de espiar, grabar, investigar, montar trampas, montar ollas a todos sus rivales externos, que son muchísimos, y ya lo ha hecho de forma muy implacable y cruel, pero también a sus rivales internos. Y de primeros en la lista, por supuesto, están los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Nicolás Maduro exige a todas sus partes, a todos esos hilos que conforman su estructura del poder, que la sangre no llegue al río, es decir, que sus guerras intestinas por el poder no terminen por hundir el barco que los soporta a todos. Pero con un Jorge Rodríguez cada vez más débil y cuestionado por los resultados electorales, por la campaña electoral y también por este escándalo naciente de Delcy Rodríguez, los hermanos no se encuentran ni mucho menos en su mejor posición, opacados y hasta amedrentados por un crecido Diosdado Cabello. Ahora un Diosdado más duro, más radical, más sanguinario, estará al mando de la operativa de inteligencia, de contrainteligencia y de tortura
del régimen. Y los hermanos Rodríguez, esa ala bolichica, podría engrosar a otras dos camadas bolichicas y altamente corruptas que fueron completamente desterradas del chavismo. La primera, la de Rafael Ramírez, y la segunda, la de Tarek El Aissami. ¿Será ese el destino también de los hermanos Rodríguez? La lucha es intestina y Diosdado le tiene ganas. La guerra apenas comienza.